Gracias, Señor, porque estamos nuevamente en tu casa. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Gloria a Dios. Bendecimos a todos los que están detrás de la pantalla también, los que están siguiendo la palabra del Señor. Hoy nuevamente con otra palabra que lleva como título El gran valor de la simiente. Vamos a dar comienzo entonces. Vamos a Deuteronomio capítulo 22, verso 9. Gloria a Dios. No sembrará tu viña con semilla diversa, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Amén. Vamos entonces a introducirnos al tema. En este texto sagrado, Dios prohíbe sembrar dos simientes de especies distintas en el mismo campo. La simiente es el principio que origina, reproduce y genera la vida vegetal, animal o humana. En el reino vegetal, la simiente es la sustancia o el grano que se siembra o se arroja a la tierra para que germine. Sin embargo, en el reino animal, la simiente es un óvulo o espermatozoide maduro que se desarrolla para la reproducción animal o humana. Por lo tanto, la simiente nos brinda lecciones espirituales profundas en sentido espiritual. La simiente es la palabra de Dios plantada en nuestro corazón. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 11. Y los hijos de Dios son la simiente divina. 8 versos. Uh-huh. Esta es pues la parábola, la semilla es palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La importancia de la simiente en las Escrituras. En Génesis capítulo 1, verso 11, Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre la tierra, y fue así. Amén. Dios activa la primera simiente por medio de la palabra. Él no necesita tener nada en mano para formar algo o trabajar o hacer algo, sino con la palabra. El ser humano siempre necesita tener algo en mano para poder trabajarlo o hacer algo, pero el Señor con solo la palabra, Dios, con solo la palabra, originó todo lo que hay, ¿no? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Ahí está algo que quiero aclarar. Cada árbol frutal o especie da el fruto según su especie. Por eso hay científicos que dicen que nosotros salimos del mono. Y sin embargo no es así.
no salimos del mono. El mono es mono y nosotros somos seres humanos y Dios lo creó. Dios creó al ser humano y de la parte de cuando lo hizo dormir a Adán, de la parte izquierda, del lado izquierdo, le sacó una costilla y de allí formó a Eva. Y de allí descendemos todos los seres humanos. ¿Mm? Porque nunca podría ser que de un pino salga un manzano o una naranja. ¿Eh? De una naranja siempre va a salir naranjas, o de un naranjo, como se dice, va a seguir saliendo naranja, va a dar frutos naranja. ¿Eh? Entonces, vamos a seguir entonces. Entonces, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Por lo tanto, la primera simiente se activó por la palabra del mismo Dios. ¿Mm? En Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor habla así a la serpiente. A ver cómo dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Amén. Aquí se menciona por primera vez el conflicto que existía o existiría a través de los siglos entre la simiente de la mujer y la simiente maligna, hasta que finalmente Jesucristo, la simiente divina, nacida de mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el diablo. ¿Mm? Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 4. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido debajo la ley. Amén. Vamos a Hebreo capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Amén. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 7. El mismo Dios se refiere a la simiente de Abraham. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edifico allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Vamos a Génesis 21, 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara oye su voz, porque en edad te será llamada descendencia. Amén. Entonces allí el Señor vuelve a prometerle a Abraham, porque en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a Génesis capítulo 47, verso 19. Durante la emergencia del hambre general, reconociendo que la semilla era un factor determinante para la conservación de la vida, los egipcios clamaron a José. Porque moriremos
delante de tus ojos. Así nosotros, como nuestra tierra, compranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos vosotros y vuestra tierra siervos de Faraón, y damos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. la tierra. En Levíticos capítulo 19, verso 19, el Señor ordenó a Israel, Levítico 19, 19, el Señor ordenó a Israel que no sembraran en su campo semillas de 2 especies distintas. Mis estatutos guardarás, no hará ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrará con mezcla de semilla y no te pondrá vestido con mezcla de hilos. Amén. Entonces Dios nunca aprobó la mezcla entre su pueblo. Hoy en día hay un injerto, hacen mezcla de semillas y cosas, incluso hasta con los animales, hacen todos experimentos, que todos esos experimentos no son para bien, no son aprobados por Dios, porque ya lo dice la Biblia, lo dice. Entonces, Dios nunca aprobó la mezcla entre su pueblo, tampoco entre los animales, entre las especies y entre todas esas cosas, nunca aprobó, ni con el ser humano. Entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 6, verso del 14 al 16. Capítulo 6 de capítulo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla. Amén. Y concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. 16. Sí. Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces realmente debemos hacer lo que es correcto. En Salmo capítulo 126, verso 6, leemos. Capítulo 6. Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué hermoso, qué regocijo que habrá, pero cuando lleva esa preciosa semilla, la semilla de la palabra de Dios, trayendo su gavilla, trayendo a los ganados para Cristo. Bueno, vamos a Eclesiastés capítulo 11, verso 6. Allí el sabio Salomón nos aconseja
Eclesiastés capítulo 11, verso 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabe cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Amén. Debemos siempre trabajar para el Señor. Vamos en Isaías 55, verso 11 y verso 10 y 11. El profeta Isaías compara la germinación de la simiente en el suelo con la germinación de la palabra del Señor en el corazón. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Amén. Vamos a Mateos, en Mateo 13:37, Jesús afirma: Respondiendo, él le dijo: el que siembra la buena semilla es hijo del hombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos en Lucas capítulo 8, verso 11. Jesús además señala la semilla en la palabra de Dios. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, el apóstol Pedro escribe: Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Qué hermoso, ¿eh? Amén. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, el apóstol Juan afirma, Capítulo 3, verso 9, en Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Entonces, el que es nacido de Dios no peca. Y si peca, le vienen los remordimientos porque le ha ofendido a Dios. Pero lo importante es darse cuenta y arrepentirse, y Dios perdona. Dios perdona. Lo importante es que no lo hagas, consciente que vas a estar pecando y quieres disfrutar ese momento o te has equivocado. Trata de no hacerlo, de estar en oración. Amén. Porque si vos estás descubierto en oración, vienen las debilidades. Porque la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Es como el alimento del cuerpo. Si nosotros no comemos las comidas necesarias que alimenten necesariamente, viene la debilidad en el cuerpo. Es como el agua. Si no tomamos agua, lo mismo. Si nosotros no comemos comida realmente saludable, vienen las consecuencias.
vienen la diabetes, vienen igual cuando no hacemos mal esfuerzos, después vienen los problemas de los huesos, o los dolores, y todo. Por eso debemos cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es el templo de Dios. Entonces, para ir concluyendo, la simiente es el mismo embrión del fruto y de la vida. Por lo tanto, debemos sembrar la buena simiente de la vida, la buena simiente de la palabra de Dios. Fuimos renacidos por la palabra de Dios, por eso somos simiente divina, simiente santa, piadosa, verdadera e incorruptible. Vamos a Santiago, capítulo 1, verso 18. Gracias, amado Santo. Gloria a Dios. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces nosotros debemos mantenernos fieles a Dios, hacer lo correcto, y realmente, como Dios nos formó, Dios nos hizo de antes del vientre de nuestra madre, Él ya nos tenía preparado para nacer, pero Él conoce todo de nuestra vida. Y así creó todo para el ser humano, para que lo disfrutáramos. Pero el hombre, lamentablemente, hace inventos tanto en los animales como en los vegetales y en tantas cosas, que incluso hasta las naranjas, las mandarinas, no tienen semilla. Está bien, posiblemente lo hagan para que no le haga mal la semilla, para tantas cosas. Pero realmente la semilla debe estar en la planta, en el fruto. Porque realmente, si no, el alimento no se va a seguir reproduciendo si no tenemos semillas. Por eso, muchas veces el hombre se hace daño a sí mismo y muchas veces culpan a Dios. ¿Por qué pasa esto? Si existiera Dios no pasaría esto o aquello. Después quieren desquitarse con Dios. Y sin embargo es el mismo hombre que deja que el enemigo lo use para dañar lo creado por Dios. Tanto los vegetales como los animales, como tantas cosas, hasta el hombre. El hombre a veces quiere dar cosas también para otro ser humano cuando realmente el cuerpo nuestro es de Dios. Y todo lo que tenemos en nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos de no fumar, cuidemos de no tomar alcohol, de no drogarse y tantas cosas. Ámense a ustedes para que puedan amar a otros, porque si ustedes no se aman, no pueden amar a otros. Y realmente amar las cosas que tenemos, cuidar las plantas, tener flores, tener animalitos, no maltratarlos, porque ellos son tan fieles al ser humano. Le falta hablar, pero a veces también son
Reaccionan mal los animales porque depende también el trato que le dan. Es una forma de defensa. Y el ser humano también, a veces forma como una coraza porque piensa que todo el mundo es igual. Y no es todo el mundo igual. Hay personas buenas y hay personas malas. Hay personas que tienen el corazón, parece que de piedra. Pero hay personas que realmente son personas dignas y buenas porque han conocido la palabra de Dios. Y lo que no han conocido, también tienen algo de Dios, pero van a llegar. Porque Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quién no. Realmente nosotros queremos que todo el mundo sea salvo, porque está incluido nuestra familia, nuestros seres amados, el ser humano. Por eso debemos buscar de Dios, buscar de la palabra de Dios, congregarnos, asistir y dejar de cosas vanas y huecas y que no tienen sentido y buscar solo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No necesitas imágenes, no necesitas rezarle, como dicen muchos, a una imagen que es de un santo. Tú sabes que rezarle a un santo estás pidiendo un muerto y Dios lo prohíbe. Vendría a ser como un espiritismo eso. Cuidado, Cuidado con eso de hablar con los muertos o pedirle a muertos. Los muertos, una vez que se mueren, ya está. Ya no se puede hablar con ellos, ni llevarle flores, ni nada, porque ellos ya no están. Todo lo que tenías que hacerlo, darle o el amor o el cariño o los presentes, tenías que darlos en vida o dárselo en vida. Una vez que ya murieron, ya no te escuchan. Pidámosle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nada más, y no necesitamos imágenes. Si tú le pides a otra cosa, le estás pidiendo a ídolos, y Dios no le agrada. Te estás desviando del camino de salvación. Y nosotros no queremos eso. Para eso hemos venido, para anunciar el Evangelio de salvación y de vida eterna. ¿Y a dónde está el pasaporte para la salvación? Es Jesús. El único que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos el regalo sin merecerlo, porque no lo merecíamos. Pero por amor lo dio ese regalo, el regalo de la vida eterna. Él nos amigó con Dios. Él se llevó todas las cargas de esos pecados que teníamos nosotros y gracias a Él, mediante el arrepentimiento, nosotros podemos dar ese paso de fe por medio de Jesús, bautizarnos, congregarnos, aprender de la palabra de Dios para estar atentos, para saber cuáles son las cosas que quiere Dios, cuáles son las que le agrada y de cuáles cosas tenemos que estar atentos, porque el enemigo también es muy astuto y él se hace como si fuera un ángel de luz, pero resulta que es un ángel caído que quiere hacer perder a las personas porque él ya está, él ya va a ser totalmente destruido y por eso quiere destruir al ser humano. Por eso debemos nosotros solo buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y por medio de Jesús podemos llegar a Dios. No otra cosa, no busquemos en otra cosa porque no lo hay. Y si bien María fue la madre de Jesús, que dicen, pero fue un canal. Dice que Jesús mismo dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. En todos.
¿Y quién es la verdadera familia de nosotros? Si bien amamos a nuestra familia, pero la verdadera familia de nosotros son todos aquellos que dieron ese paso de fe, que son obedientes, que se han bautizado y que siguen evangelizando, trabajando para la obra de Dios. Pero la obra realmente de Dios, no la de nosotros, ¿eh? Nosotros somos canal de bendición solamente, por amor a las almas, porque Jesús vive en nosotros. El trono de Dios es este, ¿eh? Y el templo de Dios somos nosotros, por eso debemos cuidarlo, no meterle droga, ni meterle cigarro, ni meterle tantas cosas que hacen daño al cuerpo, ¿eh? Bueno, los bendecimos, nos despedimos y bueno, los esperamos para la próxima palabra que va a ser dada. En el nombre de Jesús. Bendecimos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y lo bendecimos a todos ustedes.